Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bueno, esta semana haciendo el directo en día jueves, no como todos los miércoles, como lo hacemos habitualmente, porque bueno, estoy de vacaciones, así que disfrutando un poco. Bueno, vamos a esperar que se vaya uniendo la gente a este directo. ¿Qué tal Sandra? ¿Qué tal Nani? ¿Qué tal Noemí? Alfonso ya está por ahí, Silvia también. Bueno, vamos a esperar que se vaya reuniendo la gente y bueno, contándoles un poco cómo surge la idea de este directo. Bueno, habitualmente estamos haciendo semanalmente un ensayo con Alfonso Rivera, mi amigo, en el cual estamos preparando una obra de teatro, que creo que en algún momento lo comenté, una obra de teatro terapéutica. Y en estos ensayos que tenemos semanalmente nos ponemos a hablar o filosofar de diferentes aspectos y entre ellos en uno de estos estábamos hablando de el tema de encontrar nuestra mejor versión. Bueno, vamos esperando que se vaya juntando más gente. Aquí, hola, ¿qué tal Laura? Y como decía, vamos a hablar hoy de encontrar nuestra mejor versión o cuál es el mejor papel de nuestra vida. De eso se llama este directo con Alfonso Rivera, al cual le voy a dar ingreso ahora mismo. Ok, ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, Alfonso? Pues Qué alegría mejor tenerte por imposible. aquí. Qué alegría tenerte por aquí. Bueno, en el post que puse esta semana había una foto nuestra del Camino de Santiago, Sí, este, muy bonita y bueno, estaba comentando aquí en mi canal de que esta charla surgió a partir de nuestras conversaciones filosóficas sobre el desarrollo personal y de cómo podemos llegar a ser el mejor papel de nuestra vida. Y bueno, por eso me había parecido muy interesante la charla que habíamos tenido, por eso decidimos en conjunto hacer este directo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos, Alfonso? ¿Por dónde empezamos a hablar de esto del tema de las diferentes, porque cada uno de nosotros tiene diferentes máscaras, ¿no? En nuestra vida tenemos diferentes máscaras. Tenemos una máscara en el trabajo, tenemos una máscara con nuestros padres, tenemos una máscara con nuestros hijos, tenemos una máscara propia, una identificación propia con nuestros amigos, con nuestro compañero de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece que podemos empezar a poder elegir una de esas tantas máscaras para poder desarrollarla en nuestro día a día, en nuestra vida? efectivamente. Pues mira, Jorge, para empezar, decir que máscara, que es una palabra que viene del latín, del italiano, viene de maschere, que significa personaje, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de cuál es el mejor papel de tu vida, tiene que ver un poco con esta idea de tomar conciencia de cómo muchas veces estamos actuando en un mundo que es como un escenario, ¿no? Es una idea que ya pues Mm. aparece en Shakespeare, ¿no? En un Calderón de la Barca, ¿no? La vida como teatro, el mundo como un escenario, en el cual vemos que a algunos personajes les ha tocado encarnar un rol, un papel determinado. Es decir, uno es el rey, otro es el vagabundo, otro es el bufón, otro es el enamorado, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la gran pregunta es, ¿qué papel estás encarnando en tu vida ahora Mm. mismo? En todas estas facetas, ¿no? Es verdad que con tu pareja eres un rol, en el trabajo eres otro, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que hay debajo de esto? ¿O quién nos ha colocado en ese sitio, en ese papel, a la hora de buscar un cambio, de cómo transformarnos, cómo mejorar, cómo Mm. prosperar y cómo sacar, como venimos diciendo, el mejor papel de tu vida? Así Mm. como, imagínate que en lugar de llevar una vida que sería un drama, una vida, digamos, un poco gris, un poco triste, sin pasión, sin vitalidad, escogemos, decidimos de forma consciente, de forma voluntaria, que vamos a vivir una vida totalmente apasionada y nos comprometemos con ello. Tenemos que redefinir un poco la expresión comprometerse, ¿no? Comprometerse es Mm. voy a Total. hacerlo, voy a hacerlo sí o sí. O sea,
voy a hacerlo no matter what, ¿no? Sí, Vamos total. adelante con ello. Sí, Entonces, sí, 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 sí. ¿cómo te puedes comprometer a tener una vida que realmente sea como una de esas grandes películas en las que al final te tienen que dar un Oscar? Porque has demostrado Total. una gran valentía, una gran entereza, una gran vitalidad, una gran pasión, te has dado a los demás, ¿no? Has contribuido de alguna forma con tu labor diaria y has expandido una, una sensación de prosperidad a tu alrededor. Para mí esta es una Sí, pero gran es pregunta. curioso, ¿no? Sí, pero es curioso, digo, porque curiosamente primero no sabemos o no tenemos conciencia de que nosotros tenemos diferentes máscaras en diferentes ámbitos de nuestra vida. Esto es importante, empezar a entender que si bien eh, tenemos una identificación del propio yo, luego ese yo se proyecta en diferentes realidades que nosotros vivimos en el día a día y que curiosamente nosotros como seres humanos no tenemos esa conciencia de que tenemos todas esas máscaras, ¿no? Entonces, creo que al principio sería empezar a tomar conciencia de que nosotros no nos comportamos de la misma manera según el entorno y después ver cómo nos comportamos en cada uno de estos entornos y a su vez poder determinar con cuál de una de estas facetas o aristas que puedo tener en mi vida me siento más cómodo, ¿no? Para que no me genere un cierto estrés, porque tengo una máscara con mis padres que me genera estrés, tengo una máscara en el trabajo que me genera estrés, tengo una máscara y así sucesivamente, ¿no? Entonces, creo que el primer punto sería empezar a tomar esa conciencia de todas estas máscaras para poder empezar a integrarlas en definitiva, ¿no? De alguna manera todos tenemos, como muy bien dices Jorge, estoy totalmente de acuerdo, como si fuésemos un prisma que tenemos distintas caras. Esto sucede en un entorno externo, es decir, la cara de Jorge cuando va a trabajar o la cara de Jorge cuando está de cena con amigos o cuando está con su madre es distinta. Pero a su vez yo soy un gran fan de esta idea de la multipersonalidad. Todos nosotros, a su vez, tenemos distintas personalidades dentro de nosotros. Es decir, y cómo y cuándo se han gestionado, cómo se han generado, ¿no? En qué parte de nuestra infancia o incluso de memorias previas, de programas anteriores, o ha sido moldeado a través de las dificultades y de los conflictos que hemos tenido en la vida, aparecen distintas voces, ¿no? Una parte de ti quiere irse de fin de semana a la playa con los colegas y otra parte de ti quiere quedarse en casa Total. descansando. Y otra parte de ti quiere quedarse y escribir un libro. Y otra parte de ti quiere ir a pasar un fin de semana romántico a París. Y muchas veces a la hora de tomar decisiones puedes estar conflictuado, ¿no? Amo a esta persona, pero sin embargo, no lo sé, me lo invento. La amo, pero sin embargo no me casaría con ella, ¿no? O me iría de crucero con ella, pero sin embargo no me apetece que estemos en, no sé, en una cena familiar, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces hay conflictos internos que la forma de comprenderlos, de cobrar conciencia, es atender un poco a los valores que tenemos. ¿Y cuál es el nivel de desarrollo que tiene una persona con respecto a sus valores, que pueden estar más atados, digamos, un poco a la supervivencia, a valores de seguridad y de confort, o poco a poco ir avanzando hacia niveles un poco más de cómo sentirse significativo, cómo sentirse reconocido, cómo sentirse valorado, finalmente a una faceta de conciencia de uno mismo, ¿no? En la cual la personalidad se va forjando hasta finalmente pasar a niveles de conciencia superiores en los que una persona ya se preocupa por el crecimiento y por la contribución finalmente a su comunidad. Todos ellos están dentro de nosotros, pero vamos evolucionando, nuestros valores van evolucionando muchas veces de la mano con nuestras necesidades vitales. Y esto es lo Sí, que sí. genera también quién somos en qué momento, ¿no? En cada momento de nuestra vida. Sí, inclusive tenemos esos valores diferentes también dependiendo de esas máscaras, ¿no? Pero es curioso, para contarle a la gente, dentro del Practitioner Coach en programación neurolingüística que impartimos con Alfonso, hacemos un ejercicio de alineamiento de los valores, ¿no? Y es curioso cómo la gente a la hora de hacer el ejercicio se da cuenta de que estaba viviendo en unos valores que no tenían nada que ver a los que quiere en realidad o a los que desea, ¿no? Es decir, creo que ahí es donde tenemos una cierta incongruencia de nuestros valores y que muchas veces no estamos viviendo en relación a esos valores. Entonces, ahí es donde creo que empezamos a fusionar todos esos yoes en Sí, una sola identidad, esas personalidades de las cuales estamos hablando, en una sola identidad, sí. en la medida que nosotros empecemos a ser honestos en base a esos valores, ¿no? Y ahí es Exacto. donde tenemos que ir puliendo la piedra.
Exacto. Todas las personas adultas llega un momento en el que comenzamos un proceso de individuación, ¿no? Así como un niño está muy atado a valores como es la seguridad y la subsistencia y muchas veces necesita de la protección y eso hace que nuestro ego necesita mucha atención desde fuera. Pero una característica de la maduración de una persona en ese proceso de individuación es justamente cuando te desprendes y tú tomas responsabilidad, ¿no? Que a la hora de construir un poco esta idea de cuál es el papel que estás encarnando en tu vida, decíamos que en una obra de Shakespeare veríamos cuál es el papel que nos ha otorgado la vida, que no sabemos si ha sido la vida, si han sido nuestros padres, si han sido las circunstancias, o una parte de nosotros que se ha colocado en ese rol vital de ser el vagabundo, de ser el guerrero, de ser el padre, de ser la princesa, de ser la mujer independiente, de ser la madre, etcétera, etcétera, Total. también son roles que de alguna forma, como muy bien dices, llega un momento en el que en el proceso de individuación llegamos a comprender, empezamos a comprender que depende de nosotros la responsabilidad nos lleva un poco a adentrarnos en otros mares y empezar a navegar de otra forma totalmente distinta, ¿no? La conciencia y la responsabilidad de alguna forma van de la mano. Porque muchas veces, fíjate, en el desarrollo personal la gente dice, no, quiero ser feliz y eso quiero buscar una forma fácil de ser feliz y sobre todo el éxito y la felicidad van de la mano y el éxito viene de la mano del dinero y de estar con la pareja adecuada, en la casa adecuada, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que muchas veces están persiguiendo valores que no han sido ni construidos por ellos, sino que viene de alguna forma por una sociedad que construye unos arquetipos que inculcan a través de los mensajes publicitarios en cómo debe ser la familia ideal o la vida ideal o el trabajo ideal y te das cuenta que no hay ningún ideal, sino que cada persona, cada trabajo y cada pareja es diferente y que sobre todo tenemos que tomar el control de qué cosas dependen de nosotros y cuáles no. Entonces yo no puedo decidir si hoy va a llover o si hoy va a estar soleado. No puedo tampoco elegir cuál es el comportamiento de las personas. No puedo elegir cómo me va a contestar mi jefe, ni cómo me va a contestar el camarero, ni si mi pareja me va a responder con un berrido o con cariño, ¿no? Pero sí hay una cosa que depende de mí y es cómo yo lo voy a gestionar lo que me suceda, ¿no? Y es ahí donde arranca el compromiso que veníamos diciendo antes. Y si tomamos el compromiso de ser absolutamente feliz, no pasa, da igual lo que pase a nuestro alrededor, ¿no? Ahí hay un ejercicio muy fuerte porque lo que viene a cuestionar es cuáles son los objetivos que ponemos en la vida. La mayoría de la gente ni siquiera tiene objetivos y aquellas personas que se ponen objetivos Total. muchas veces lo plantean con respecto a la consecución o alcanzar algo que es externo y muchas veces material. Y para mí este es un grandísimo problema, porque un verdadero objetivo no tiene por qué ser material, un objetivo es poder conseguir, por ejemplo, satisfacción en tu trabajo, alineamiento en tu vida, digamos, un entendimiento y una intimidad con tu pareja, pero sobre todo, lo más importante, una intimidad con uno mismo, ¿no? Con estas múltiples voces, estos múltiples personajes que aparecen dentro de nuestra cabeza, ¿cómo lograr una intimidad tal con ellos que terminas integrándolos, ¿no? Para que no haya una fragmentación dentro de ti y el proceso de individuación de lo que se trata es justamente de coger estas partes que de alguna forma de niño han sido Integral. cuestionadas, violentadas, humilladas, maltratadas y entonces volver a cogerlas desde esa actitud, reconciliarte con tu niño interior para integrarlas y volverte un poquito más esencia, ¿no? En lugar de más ego o de más superficialidad. Entonces, muchas veces, como vemos, los valores que vienen construidos desde fuera nos impulsan a conseguir cosas que están fuera de nosotros. Pero, ¿y qué pasa si tu felicidad depende de algo que está fuera de ti? Estás totalmente perdido, ¿no? Está Entonces, jodido, ahí está jodido. Sí, a ver, es claro lo que hablamos la otra vez, ¿no? Cuando estábamos hablando de la charla de cómo integrar esas múltiples máscaras nuestras, ¿no? Y te acuerdas que hablábamos del concepto de que, como bien decías, de que se estaban formando, que muchas de ellas se formaban en nuestra etapa temprana, ¿no? En lo que nos enseñaron, que cosas que nos enseñaron como modelos y los arquetipos que también vienen por allí instalados en el inconsciente colectivo y que después en nuestra etapa adulta no terminan encajando con lo que nosotros realmente queremos y es ahí donde tenemos que ir a ese niño interior del pasado donde generó un software, una programación y que a su vez generó unas creencias, unos valores determinados que no son válidos al día de hoy. Y ahí es claro, donde hablamos muchas veces de ese trabajo personal, de poder llegar a nuestra mejor versión.
o el mejor papel de nuestra vida, cuando podemos empezar a sanar cada una de esas máscaras, de esas personalidades que nosotros tenemos, para terminar fusionándolas, como bien decías, en una única versión y ser lo que nosotros queremos ser. Porque cuando nos damos cuenta que en realidad las creencias que nosotros tenemos, ya sean heredadas o propias, fruto de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, cuando nos damos cuenta que esas creencias y ese software lo podemos cambiar, y no solamente lo podemos cambiar, lo podemos instalar en base al software que queramos. Lo que pasa que muchas de esas historias, esa identificación con una determinada persona a lo largo de mi vida, me lleva a generar esa incongruencia, ¿no? Y a tener miedo a convertirme en la persona que quiero ser y alinearme en base a esos valores. Exacto. Para mí un viaje muy interesante. Antes me decías, ¿cuál es la máscara que vamos a escoger? Para mí justamente hay estados en los que vuelves a conectar con lo más esencial de ti mismo, ¿no? Con esa parte eterna que siempre ha estado, que es nuestra esencia. Muchas veces son estados de flujo creativo, de flow, o pueden ser estados también de meditación, en los cuales conectas con una capa muy profunda de tu mente inconsciente, y ahí es donde justamente cuando estás en un espacio en el que no hay tiempo y no hay un contexto, empiezas a conectar con algo muy profundo que está en ti y puedes distanciarte por un momento u observar las distintas voces que en ti están diciendo: mira, en esta posición de meditación me duele la espalda, estoy cansado, tengo que hacer la compra, tengo que ir aquí, y qué mala respuesta me dio el otro, y mira, me pareció mal la conversación telefónica con nuestra madre X, y te das cuenta que todo eso no es más que una ficción que hemos construido en este gran escenario del mundo, que es como un sueño, ¿no? Como cuando Segismundo en la vida sueño está atrapado en una prisión, y es un poco el debate de la vida está escrita, está predeterminada, o depende un poco de nosotros. Cuando generas ese espacio entre identificarte con el pensamiento, que de alguna forma un pensamiento, como predicado verbal, lo que sostiene es una creencia. Y cuando empezamos a cuestionarla, a agarrarla, a sacudirla, a invertirla, a ponerla del revés, y a darme cuenta que no es que el otro sea un pesado, no sea que el otro sea un envidioso, que el otro sea sino que yo mismo soy un pesado y por eso lo puedo ver, yo mismo soy un envidioso, yo mismo soy un egoísta y que por eso lo veo en el otro. ¡Wow! Ahí existe un poco esta luz que se ilumina. Sí. Yo lo veo porque yo lo tengo, y si yo lo tengo, quien lo tiene que trabajar, como no puedo trabajar que él lo mejore, exacto, con el otro. Voy a trabajarme a mí mismo, ¿no? Y eso sí que es un trabajo de por vida. Se suele decir que una persona, un hombre o una mujer, se tarda fácilmente 60 años en construir, y cuando está hecho solamente vale para morir, ¿no? Pero esto es un poco como el trabajo, es la piedra de Sísifo, la llevamos a lo alto de la montaña y cuando estamos arriba ahí se cae y hay que volver a empezar cada mañana el trabajo sobre uno mismo, ¿no? Y es curioso el ejercicio que hacíamos en uno de los ensayos, ¿no? Para la obra, ¿no? La dinámica de como desabrochar una cremallera del personaje, ¿no? Y meternos en ese personaje para convertirnos en ese personaje. La verdad que para mí, que no estoy en este mundo, son unas dinámicas que me abren la cabeza de una manera increíble, de poder asociarme a otro personaje, a otra personalidad, y es ahí donde los actores tienen un mundo muy rico, ¿no? Sí, ahí vamos a trabajar, fíjate, sobre un trabajo psicofísico del actor en el que entran varias cosas. A diferencia de un deportista que tiene un cuerpo muy entrenado, la forma en que un actor trabaja con el cuerpo es llevarlo a un estado de disponibilidad. Y desde el estado de disponibilidad, que no es más que consciencia del propio cuerpo, flexibilidad, disposición, intimidad con tu propio cuerpo, ahí metemos un trabajo que es la imaginación creativa. Es decir, no es el intelecto, porque el intelecto es racional. Yo puedo llegar a ver un personaje, puedo llegar a ver Hamlet delante de mí, pero otra cosa es cómo lo voy a encarnar. Y para encarnarlo tengo que sentir como él, hablar como él, moverme como él. Es crear todo un avatar mental, es crear un equivalente mental, el cual me voy a identificar elevando todo, por medio de la imaginación creativa, todo mi ser, como cuando uno está enamorado, ¿no? Que lleva todo tu ser interior hacia esa persona o hacia esa situación, pues construir hacia ese personaje todos tus recursos, ¿no? Internos, externos, físicos y psicológicos. Esto es un poco lo que denominamos interpretación. Y cuando lo llevamos a nuestra metáfora de cómo interpretar el mejor papel de tu vida, yo la pregunta que te haría es, cuando visualizas ese equivalente mental en quién te puedes llegar a convertir,
cómo caminas. Y cuando estoy hablando de un equivalente mental, ojo, porque no estoy hablando de ingeniería industrial ni de física cuántica, estoy hablando de una cosa muy sencilla que es cómo te comportas tú, porque no tienes que ser nadie más, tienes que ser tú mismo. ¿Cómo te comportas tú cuando estás bien, cuando estás genial? Cuando la gente te dice, buah, tío, anoche, Jorge, estuviste genial, estábamos de risas contigo, estabas espléndido, estabas en flow, estabas conectado, estabas desinhibido, estabas suelto, estabas espontáneo, ¿no? Entonces, no hay que enseñar a las personas una máscara externa, un personaje externo, no es convertirte en otra persona. No, exacto, exacto. No es una transformación a ese nivel, sino es llegar a conectar con quien eres tú cuando estás realmente bien, cuando estás estupendo, cuando estás magnífico. Sí. Es un poco lo que hacemos en la programación neurolingüística, ¿no? Cuando vamos al pasado, a conectar a la persona con esos recursos y esas experiencias que ha tenido en el pasado y de alguna manera los ancle, los rememore en su mente en qué estaba sintiendo o qué está sintiendo cuando lo revive aquí ahora. Ya sabemos que no hay presente, pasado y futuro para el inconsciente. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oliendo? ¿En qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo? Este es un ejercicio que podríamos hacer o que la gente podría hacer a la hora de desarrollar ese mejor papel, ¿no? Como bien dices, no se trata de aquí de ser alguien que no soy, se trata de aquí de ser mi mejor versión y encontrar cuál es esa mejor versión y en qué momentos o situaciones de mi vida he podido conectar con la mejor versión. Aquí dice, soy Joana de Venezuela, que ha estado en los últimos cursos, ella es actriz también y dice que se identifica con este concepto. Y de esto se trata, ¿no? De encontrar al final ese mejor papel de nosotros mismos, viendo en qué facetas, en qué áreas, en qué momentos nos sentimos más cómodos, no nos genera tanto estrés. Lo que pasa que es ahí donde tenemos que vencer esos miedos y esas inseguridades, esas desconfianzas que tenemos de nosotros mismos, fruto de esas creencias del pasado que decíamos anteriormente, de ese niño tal vez herido o que se le formó durante su estructura, su etapa estructural, gran parte de esa personalidad que somos los que estamos arrastrando hasta el día que nos morimos, a no ser que tomemos conciencia de que nosotros ese software se ha instalado en el pasado y que hoy en día lo podemos, como decíamos anteriormente, lo podemos modificar. A partir de ahí es empezar a encontrar ese flow que decías anteriormente, porque cuando uno encuentra ese mejor papel es cuando vibramos de otra manera totalmente diferente. Exacto, fíjate, en los seminarios que sacamos con la Bestia, así como los seminarios también en el Instituto Europeo de PNL, hay un tipo de trabajo que a mí me parece muy potente, ¿no? A mí en los cursos alguien me dice, pero Alfonso, aquí hay algo que fíjate, no me encaja, me estás diciendo por una parte que trabaje la mejor versión, en mi mejor papel, pero por otra parte también me dices que sea natural, pero es que mi natural es aburrido, es que mi natural es triste. Digo, no, vamos a ver, has construido una identidad que te has identificado con ella, pero que no necesariamente tienes que encasillarte a esto. Quiero decir, cuando eliges una serie de pensamientos, porque hay algunos que parecen automáticos y son automáticos, y hay otros en los que de pronto puedes empezar a relacionarte con ellos de forma consciente, puedes empezar a acariciarlos, a cuestionarlos, a darle la vuelta, ¿no? A pensar, mi jefe es un ególatra, ¿no? Entonces, es siempre así, realmente, es siempre así. ¿Cómo me comporto cuando creo? Cuando realmente certifico que esto es así, ¿cómo me hace sentir mal, no? ¿Y qué sucede? ¿Quién eres cuando dejas caer ese pensamiento al suelo? ¿En quién te conviertes? O cuando piensas, no, es que mi pareja no me atiende lo suficiente. ¿Quién eres cuando de pronto dejas caer ese pensamiento? ¿Quién serías a partir de ahora si eliminas ese pensamiento, te liberas y empiezas a construir una nueva identidad que va más allá? Porque si sabemos que un pensamiento lo que genera es una emoción, y una emoción a la larga lo que afecta es a un comportamiento, y un comportamiento a la larga lo que constituye es una serie de resultados, y una serie de resultados repetidos de forma sistemática constituye un destino. Lo que sabemos es que modificando el destino vamos a modificar los resultados que vas a alcanzar, porque tanto el pensamiento como la corporalidad que se está generando en esta conexión psicofísica tan profunda de la que estamos hablando, ¿qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? Decía Diderot, ¿no? Que fue uno de los grandes enciclopedistas de los ilustrados franceses. Él escribió La paradoja del comediante, que es un libro maravilloso para actores, porque él dice que es primero el huevo o la gallina, que es primero la fisicalidad o la emoción,
Yo cuando estoy triste bajo el pecho, inclino la cabeza hacia abajo como una mirada introspectiva hacia adentro y mi pecho coge una introversión cerrando el nivel del plexo. O al mismo tiempo cuando estoy enamorado mi pecho se ensancha, se abre, mi mirada sube hacia adelante, la coloración de la mejilla. Bueno, ambos responden a un proceso previo que es la manera en la que yo interpreto las circunstancias que me están pasando. Y dado una estructura de pensamiento, se genera una estructura de acción. Y entre medias el vínculo entre ambos es la estructura de la emoción que las vincula. Por lo tanto, quieres ser el mejor personaje, quieres ser la mejor expresión de tu vida. Desde mi punto de vista, tenemos que trabajar sobre 3 grandes principios. Uno de ellos es ¿dónde estás poniendo tu atención? Es decir, ¿cómo estás interpretando? La atención estoy poniendo en los fallos que tiene la otra persona, las cosas que no me gustan, lo que me diferencia de esa persona, lo que me parece mal, o mi atención está en las cosas que me gustan, que admiro, que me apasionan de esa persona. Porque ahí está cambiando el enfoque que estoy poniendo a todo esto. Por otra parte, ¿cuáles son los pensamientos que estás generando en esto? El lenguaje interno. La persona más importante con la que tienes que comunicar es aprender a comunicar contigo mismo, como venimos diciendo. Y luego, en tercer lugar, de estas 2 grandes patas, de estos 2 grandes pilares, vamos a construir el tercero, que es cómo es la fisicalidad, cómo es tu cuerpo. Si sabemos que lo extrovertido nos lleva a la apertura y por lo tanto, digamos, a la aceptación, a la entrega, al compartir, al crecimiento, a la contribución y que todo lo que es cerrado se cierra, se vuelve introvertido, se vuelve duro, se vuelve triste, se vuelve aislado. Entonces, a partir de un principio tan sencillo como es la introversión y la extroversión, con las emociones, con el cuerpo, con la actitud, con la visión, con los valores, de pronto, claro, abre. Sí, pero es curioso cómo el ser humano al final se termina identificando, ¿no? Con esa, es decir, cómo el ego a través de esa construcción mental que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, cómo nos terminamos identificando con ese papel que curiosamente no es el que queremos, ¿no? Actualmente tengo 2 procesos con 2 personas que están mal en su trabajo y sin embargo al final se quedan por un tema económico, ¿no? Es curioso cómo nos aferramos, como siempre digo, a esos temas materiales, a esas ideas, a esas creencias, y nos cuesta tanto encontrar ese mejor papel de nuestra vida porque no hay otras cosas de fondo inconscientes que nos llevan a valorar o a tener una escala de valores que al final no es la correcta. A ver qué nos dice Estrella aquí, conectar con nuestra esencia, en mi caso al menos, requiere de viajar al profundo silencio interior, liberar el control, aceptando de todo lo vivido e ir transformándonos en observadores de nosotros. Sí, hay un directo que hice del tema del observador, a mí personalmente me gustó mucho, muy interesante, bueno, esto lo hablábamos también contigo, con Alfonso, ¿no? El poder observarnos en qué momentos de nuestra vida no nos sentimos a gusto, no nos sentimos bien. Lo que pasa es que tenemos que romper con esas creencias de que yo soy, como bien decías anteriormente, yo soy no sé, no soy simpático, no soy alegre, soy más bien pesimista. Es decir, nos terminamos identificando al final con esas máscaras que nos llevan a vivir ese papel que no es el que queremos. Vamos a, si quieres ir agregando cosas, vamos a ir a una ronda de preguntas, gente que está por allí, mientras vamos comentando. Alfonso, sí. Sí, fíjate, una cosa muy importante, como veníamos diciendo, a una persona que no se atreve a dejar su trabajo, tenemos que volver un poco a los valores, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene unos valores vinculados con la sostenibilidad, con el desarrollo sostenible, con la ecología, y de pronto trabaja para una empresa que es una petrolera, hay algo que de alguna forma vas a estar roto por dentro, ¿no? Tus valores vitales quieren una serie de cosas, pero también hay un valor dentro de ti, una voz de estos múltiples papeles que tenemos dentro, hay una voz que quiere seguridad, hay una voz que quiere protección y por eso te estás aferrando a un sueldo, aunque no estés alineado con los valores, con la cultura de la empresa, ¿no? Una persona tiene unos valores, una familia, un clan familiar tiene una serie de valores, una organización, una nación tiene valores. Podríamos incluso hacer un estudio de los valores que tiene no solamente las grandes empresas, que tiene Google, que tiene Facebook, que tiene etcétera, etcétera, que tiene Repsol, que tiene Endesa, pero podríamos hacer incluso el estudio de los valores que tiene una nación. ¿Cuáles son las naciones más conscientes que hay hoy en día? En función de los valores, claro. Podemos ver que muchos de los países, por ejemplo Estados Unidos, que ha estado durante muchos años a la cabeza innovando, pero ahora sabemos que entre sus valores está una competitividad salvaje, una violencia, una agresividad.
que nunca antes habíamos visto. Y en sus productos culturales, en sus películas, en sus formatos, podemos ver un poco en sus pensadores, podemos ver cuáles son los valores que hay debajo. ¿Cuáles serían las naciones hoy en día que sostienen unos valores que están más identificados con un desarrollo? Y sin duda, muchas veces los países escandinavos, que tienen una noción de la sostenibilidad, de los derechos y de las libertades individuales, de un tipo de democracia diferente, ahí podemos encontrar un espejo, muchas veces en el que mirarnos y encontrar una serie de valores ejemplares con los cuales movernos. Pero sí, básicamente lo que veníamos diciendo antes, cuando una persona se atreve o no se atreve a, digamos, renunciar a un valor o dejar caer para elevarse aferrándose a otros valores, ¿no? Si vemos las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida, es decir, la narrativa interna que ha construido nuestro personaje a lo largo de la vida, has visto que, mira, te mudaste a una ciudad determinada o a un país determinado, terminaste con una persona determinada, pero podías, o no, pero podías haber escogido otras personas para compartir tu viaje, podías haber escogido otros proyectos, otras empresas, otros compañeros de trabajo, y finalmente fuiste tomando tus elecciones. Esas elecciones, lo que esconden detrás es una serie de valores, que es lo que ha reforzado que tú vayas por ahí o vayas por otro lado. Conocer esto es una grandísima herramienta, ¿no? Porque sobre todo hay muchos valores que se fijan en la aceptación desde lo externo, es decir, el reconocimiento externo, cuando en realidad cuando uno tiene un gran reconocimiento interno a quién eres y cómo actúas con coherencia con respecto a eso, las cosas empiezan a situarse de otra manera distinta. Y una persona que tiene coherencia se le percibe desde lejos, o sea, la forma en la que anda, la forma en la que habla, la forma en la que te comunica, la forma en la que te mira es totalmente distinto. Y ese es no un personaje que hay que construir como si fuese algo externo, sino es un yo con el que tienes que conectar. Es decir, es una mirada hacia adentro a la hora de conectar con el mejor papel de tu vida. Es la mejor expresión, igual que una flor puede tener una expresión que es cuando la flor está brotando, ¿no? Y saca sus pétalos, saca su aroma, saca su mejor color. Ese somos nosotros. Es curioso que también que podamos encontrar nuestra mejor versión a través del dolor, ¿no? Porque curiosamente llegamos a nuestras mejores versiones pasando por situaciones dramáticas o traumáticas en nuestra vida, que son las que nos llevan a tomar ciertas decisiones drásticas, porque hasta ahora no nos atrevemos a soltar esa máscara o esa personalidad de la cual nos hemos aferrado, que por otro lado no es la que queremos. O sea, no, muchas veces cuántas personas vienen a la consulta que no están viviendo la vida que quieren vivir. Sin embargo, y lo que vemos ahí atrás es esas creencias, como decíamos anteriormente, o esas inseguridades, esos miedos que no le permiten a la persona ser quien quiera ser, ¿no? Entonces hay un vídeo de Watts, el audio lo narra, no me acuerdo el nombre de pila, en el cual dice, lo pueden encontrar en YouTube, que dice, si el dinero no importara, ¿no? Y te habla de qué harías si el dinero no te importara, qué decisiones tomarías en tu vida, qué cosas harías en tu vida, ¿no? Pero es ahí donde sale esa justificación del ego que nos lleva a decirnos que yo no tengo esa responsabilidad sobre las cosas que pasan fuera y que finalmente al final termino siendo una víctima de las situaciones que me suceden, cuando en realidad esas experiencias que me suceden son fruto de las decisiones, como bien decías, que hemos tomado a lo largo de nuestra vida y que nos llevan a construir al final esa personalidad con la cual nosotros somos ahora. Soy un hombre que está divorciado, que tiene un chiringuito de no sé qué, que hace esto, que hace deporte, que hace básquet. Esas decisiones nos han llevado a esa personalidad, que es con la que al final me termino aferrando, identificando, y que es en la que al final me cuesta soltar, ¿no? Sí, fíjate, yo no creo que el dinero sea un problema. Por otra parte, no creo que el dinero otorgue la felicidad, pero tampoco creo que la pobreza te otorgue la felicidad. En el fondo hay que comprender que el dinero no es más que un tipo de energía. Esa energía se puede transformar. El dinero tú lo puedes transformar en un viaje, lo puedes transformar en un coche, en una casa, en un fin de semana, en una experiencia, en un regalo para la persona que te importa. El dinero no es un problema. Para mí el dinero es algo bueno, es algo muy bueno. El problema es cuando aparece un sentimiento de inferioridad, una creencia limitante que te dice no eres suficiente o suficientemente valioso, no tienes valor como persona o no tienes los recursos necesarios como para ganar ese dinero o vivir en una plena abundancia. Entonces, una vez más, para mí viene desde un pensamiento de escasez, una sensación de escasez, la que genera que no fluya
ese dinero. Entonces, si lo que estamos hablando es de cómo revertir y no fijarnos en un contexto externo, sino construir una estructura interna que te dé la validez, la autovalidez a ti mismo de sí soy válido, sí soy valioso, sí soy querido, sí merezco recibir esto y merezco ponerme una camisa nueva y una camisa limpia y merezco estar rodeado de amigos que me quieren y merezco una experiencia de fin de semana, ahí arranca a través de un amor hacia uno mismo primero para después poder compartirlo. Y a la hora de no generar frustración, para mí es muy importante. Fíjate, imagínate que jugamos un partido de tenis que es muy importante para nosotros y yo puedo plantear dos objetivos, ¿no? Imagínate, con un coach de esos trabajo un objetivo que es ganar el partido y sé que es mi objetivo ganar sí o sí. ¿Qué pasa si no gano? Sufro. Hablamos del sufrimiento, ¿no? Del dolor. Pero ¿qué pasa si de pronto hacemos un trabajo que está bien estructurado a partir de valores y mi valor personal es el aprendizaje y es el crecimiento? Y yo digo, mi objetivo en ese partido es jugar lo mejor que yo pueda. Entonces, te aseguro una cosa, ya la felicidad no depende de fuera, no depende de si el marcador marca a mi favor o en mi contra, depende internamente cuánto de mí estoy dando. Por lo tanto, la felicidad empieza a depender de mí y solamente de mí. Y así te vuelves imparable, te vuelves indestructivo, te vuelves la bestia. Y al final es cuando decidimos, ¿no? Y el propósito, el para qué hacemos las cosas, como yo he hablado en varios directos de Víctor Frank, ¿no? De el hombre busca el destino, cuando habla de encontrar ese propósito independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Cuando empezamos ese camino, ese darnos cuenta y el tomar o dar un paso hacia la dirección que nosotros queremos, es cuando empieza el camino de la transformación. Joana nos dice, lo ideal sería que actuáramos sin esperar que nos tenga que pasar algo para actuar. Sí, evidentemente, en nuestra vida terminamos al final esperando, como decía anteriormente, terminar, que las cosas no sucedan, cosas trágicas o dramas, para tomar decisiones y para poder cambiar. Lo que pasa es que el ser humano, lamentablemente, en este sentido es así, aprendemos mucho del dolor, no aprendemos tanto del placer como del dolor, porque el dolor es transformación, es crisis, es cambio, y es ahí cuando se empiezan a alinear los valores, como siempre decimos también en el concepto de la enfermedad, ¿no? Cuando una persona tiene una enfermedad determinada, es cuando sus valores cambian radicalmente en su vida y empieza a tomar otro tipo de decisiones. Sí, volviendo al tema del dolor, por ejemplo, yo no quisiera una vida fácil, una vida sin complicaciones, sin obstáculos, sin conflicto. Una obra teatral, una obra vital, una construcción de una biografía se basa solamente a partir de una cosa, que es la dificultad. La dificultad viene cuando tú tienes un objetivo vital que no depende de fuera, como venimos viendo, viene de dentro, de cómo yo voy a poder contribuir. Y gracias a la dificultad lo que empieza a forjarse es una erosión de los elementos que me sobran para construir la estructura vital de esa persona, ¿no? El Partenón viene dada por unas líneas geométricas que establecen su geometría, su fuerza, su arquitectura, ¿no? Su aspecto monumental. Sus columnas, sus pilares. Con el paso del tiempo, la erosión que sufre la roca, que sufre su forma, en realidad hace que salga más la personalidad del propio Partenón. Y cuando llegas todavía cobra más fuerza, más volumen, es más imponente. A nuestra personalidad sucede lo mismo. Una personalidad todavía neutra, que no ha sido esculpida, un personaje que no ha sido construido todavía, que está neutralizado, empieza a ser esculpido por el contexto, por las circunstancias, por ese gran desafío que la vida le va a llamar, quieras o no. No puedes ignorar una llamada que te ha traído la vida, ya sea una vocación, ya sea una voluntad de hacer, pero si la ignoras todavía va a ser peor, porque vas a sentir una gran frustración interna y una de esas voces interiores, que justamente es una de las más conectadas, la esencia va a chillar y va a decir que no vas por el camino adecuado porque no estás desarrollando ese potencial que la vida te dio. Sin embargo, cuando escuchas la llamada, el camino no va a ser fácil. Pero ¿quién quiere una vida fácil si puedes tener una vida apasionada? Solamente la dificultad es lo que te va a hacer aprender. Si uno de nuestros valores es el aprendizaje, el crecimiento, el desarrollo, bueno, pues dame dos cucharadas. Dame 2 cucharadas. Escogemos nuestro dolor en ese sentido. Desde que una persona decide, mira, quiero ser arquitecto, quiero ser el mejor arquitecto que pueda ser, quiero ser piloto de Fórmula 1, el mejor que yo pueda llegar a ser, quiero ser futbolista, quiero ser limpiador, pero el mejor limpiador que pueda llegar a ser, quiero ser barrendero, el mejor carpintero, lo que tú quieras. Pero eso sí, una vez que tú tienes un compromiso con hacer tu labor lo mejor que eres capaz de hacer, ahí viene la dificultad. Y si decides, soy actor, soy autor,
soy escritor, soy poeta, soy investigador, cualquiera de estas facetas, soy padre de familia. Cuando uno decide soy padre, lo que estás firmando es cuál va a ser tu dolor. Claro, cuál va a ser tu dificultad, cuál va a ser tu compromiso, cuál va a ser tu preocupación de día y de noche. Porque claro, ya no te vas a poder dormir a partir de la 1 si tu hijo no ha llegado a casa. No te vas a ir a la cama si quedaste como arquitecto en terminar un proyecto que mañana hay que defender. Si eres un coach y has tenido un cliente realmente impactado por una situación vital, te vas a ir a casa dándole vueltas cómo puedes ayudarle mejor a remarcar sus circunstancias y ayudarle a dar un empujón. Entonces, en realidad, cuando escogemos una pasión, cuando escogemos un camino desde la vocación, lo que estamos firmando es cuál es el dolor, cuál es el conflicto, cuál es la dificultad que yo asumo tomar. Porque en la vida no hay crecimiento, no hay aprendizaje sin dolor, sin crisis. Ahora sí, abraza el dolor, no lo niegues, no lo rechaces, no lo pongas a un lado. Acéptalo, abrázalo y desde ahí aprende con él, intégralo. Y es la forma de desarrollarnos. Totalmente de acuerdo. Curiosamente también, esa pasión por la cual nosotros podemos encontrar el mejor papel de nuestra vida termina convirtiéndose en ese dolor o la antítesis de lo que queremos, ¿no? En esa dualidad, se abre esa dualidad a partir de esa decisión vital en nuestra vida de quién nos queremos convertir. Al final se abre esa dualidad de algo muy bonito, es el camino que nosotros elegimos a la hora de alcanzar nuestros objetivos, pero también, como bien dices, es ese camino de espinas que tendremos que recorrer para poder alcanzar mi mejor versión, y ahí donde estará esa transformación. Bueno, vamos a ir terminando este directo del día de hoy. Recordarles que tuvimos gracias a todos y a todas los que estuvieron el miércoles pasado en el directo de Miguel Valls, que estuvimos hablando de las 9 claves de la prosperidad, que tendremos un curso aquí en Vigo en septiembre, el 10, 11 y 12, en el cual tanto Alfonso como yo estaremos allí. Así que para aquellos y aquellas que quieran obtener más información, lo estaré publicando dentro de poco en redes sociales, pero pueden escribirme al privado. ¿Qué más, Alfonso, para despedirnos? No mucho más. Gracias por estar aquí, por estos ensayos que tenemos semanalmente, en el cual nos ponemos a filosofar de diferentes aspectos. Por eso conté al principio que una de estas veces que estamos charlando surgió este tema de poder conectar con ese mejor papel de nuestra vida, y por eso estamos hablando hoy aquí. Mira, pues me vas a permitir terminar con una cita de uno de mis dramaturgos favoritos, que es Samuel Beckett, que fue uno de los grandes impulsores de un tipo de teatro del absurdo, ¿no? Un surrealismo muy peculiar. Y Beckett dijo en un momento dado, dice, no te preocupes por ser alguien más, sé tú mismo, porque en realidad todos los demás papeles ya están cogidos. Solo puedes ser tú mismo. Sí. Nunca podremos llegar a ser mejor que nadie, sino mejores que nosotros mismos, siempre. Así que bueno, gracias, paz infinita. Nos veremos en breve. Para todos aquellos que siguen este canal, lo pueden escuchar también este directo en breve también en Spotify, en el canal de YouTube. Queda colgado aquí también en mi canal de Instagram, y seguiremos teniendo algunas de estas charlas con Alfonso Rivera sobre diferentes aspectos del desarrollo del ser humano y de la conciencia. Así que, libres pensadores y pensadoras conscientes, gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.